Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar entonces, ya que estamos grabando. Así los desocupo rápidamente. Bueno, ya saben que representamos la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. Esta es la Facultad de Ingeniería, el Centro Universitario de Concepción, en las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Informática. Trigonométricas. Para ello vamos a definir las funciones trigonométricas. Estas se pueden definir como entrada para un ángulo θ, y es lo que decíamos en las clases anteriores, incluso en la clase virtual en donde habíamos presentado un video, en donde el ángulo puede ser medido en radianes o en el sistema sexagesimal. Esos dos tipos de medidas podemos utilizar, esos dos tipos de medidas angulares. De esta forma, el dominio de la función trigonométrica, en realidad, tanto de la función seno como la de la función coseno, se define como el dominio formado por el conjunto de los números reales, es decir, se da para todos los valores. Y el rango, tanto para la función seno como para la función coseno, está dado entre el intervalo cerrado desde -1 hasta 1. Vamos a estudiar en detalle algunas funciones trigonométricas, como ser el coseno, el seno y la tangente. Vamos con la función seno. Allí puse gráficamente, las tablas de la función seno y la función coseno. Eso está dado en el sistema radian para la función seno y también en el sistema radian para la función coseno. Van a observar que en realidad la función seno, los valores que pusimos es de 45 grados, es de 0, pi sobre 4, pi sobre 2, 0, 45 grados, 90 grados, así hasta llegar a 2pi, que equivale a 360 grados. Normalmente para graficarla, lo recomendable es dar de 45 grados en 45. Entonces yo hice de 0, 45, 90. ¿Qué es lo que quiero decirles? Si ustedes vieron el video de la función coseno de 2x que hemos desarrollado, allí también la hemos graficado en términos de 45 en 45. Es lo recomendable. Bueno, vamos con la gráfica del seno. Si representamos esos puntos de la tabla, ¿sí? Para 0, el seno de 0 es 0, para el seno de pi sobre 4, que es el seno de 45 grados, es 0,707, para el seno de 90 grados es 1, así el seno de pi o de 180 grados es 0, así hemos obtenido todos los valores del seno. Por ejemplo, para pi sobre 4, 0,707. Lo ubico a pi sobre 4 en el eje X y 0,707 es un poquito más arriba, ya en el eje Y, es más o menos en la mitad entre 0,5 y 1. Ahí está marcado con el punto rojo. Por ejemplo, el seno de pi sobre 2, que de 90 para 1, lo marco a pi sobre 2 en X, 1 en Y, y tenemos el puntito más alto de la gráfica del seno. Así, de esa manera, estamos obteniendo todos los puntos determinados por la gráfica de la función seno. Si unimos los puntos, lo que vamos a encontrar es justamente esa gráfica que está marcada con verde, en donde el dominio, yo voy a aprovechar, le voy a poner el dominio para esta función. Ya dijimos que el dominio de la función son todos los reales, es decir, que el dominio de la función f va a ser igual a los reales. Ahora, ¿cuál es el rango? Bueno, el rango de la función ya va a estar determinado por otros valores, porque el rango son los valores que determinan sobre el eje de Y, son los posibles valores de Y. Entonces, el rango de la función f va a estar determinado por, fíjense que el punto máximo en el eje Y es 1, y el punto mínimo en el eje Y es -1. Por lo tanto, el rango estaría determinado por el intervalo cerrado -1, 1, que lo habíamos marcado en la diapositiva anterior. Eso pasa siempre con las funciones trigonométricas como el seno y el coseno. -1 ya queda acá. Bien, entonces ya tenemos el dominio de la función, el rango de la función, y ahora me queda algo más
Sí, las intersecciones con el eje X. Van a observar que las intersecciones con el eje X la tenemos acá, en pi y en 2pi. Entonces, esas intersecciones que tenemos con el eje X en 0, pi y 2pi. Observamos que acá cada pi, es decir, acá tenemos cada 180 grados, tenemos una intersección con el eje X. Entonces, la intersección con el eje X la podríamos generalizar de esta forma. Yo la voy a colocar por acá. X igual a pi, y le vamos a llamar a pi. Vamos a colocar espacio para todo K perteneciente a los enteros. Esta es la generalización de las intersecciones. Yo se lo voy a poner acá abajo para que ustedes después lo puedan mirar. Las intersecciones. Fíjense que es lo que pusimos. X igual a Kpi, en donde K puede pertenecer a los enteros. Si K vale 0, entonces tenemos el valor 0, la intersección que tenemos acá. Si K vale 1, tenemos pi, la primera intersección. Si K vale 2, tenemos 2pi. Por eso es que hacemos variar de K perteneciente a los enteros. Enteros porque también pueden ser valores negativos, eso tendríamos la extensión hacia la izquierda. Fíjense que la gráfica de la función seno es una gráfica senoidal. ¿Sí? Esta se llama senoidal. Tiene una parte, una curva donde es positiva y una parte donde la curva es negativa. Hay un crecimiento, la función crece desde 0 hasta pi sobre 2 y luego sigue creciendo desde 3 medios de pi hasta 2pi. Y decrece desde pi sobre 2 hasta 3 medios de pi. Entonces es una función que crece en un intervalo y decrece en otro. Vamos con la función coseno. La función coseno. En la función coseno van a observar de que si colocamos los puntos, por ejemplo, para x igual a 0, el coseno de 0 va a ser 1. Si colocamos pi sobre 4, el coseno de pi sobre 4 de 45 grados es 0,707. O sea, acá lo colocamos 0,707. El coseno de 90, eso es 0, y ya tenemos una de las intersecciones con el eje X. Entonces observamos que viene la gráfica de esta forma. Tenemos la curva. Si unimos esos puntos, vamos a obtener la curva que está marcada allí con azul. El dominio de la función va a ser el mismo que el dominio que hemos establecido para la función seno. O sea que esto lo podemos copiar y decir que el dominio de la función f, bueno, en este caso de g, es igual a los reales. El rango, bueno, el rango es exactamente el mismo. Entonces podemos aprovechar, podemos copiar absolutamente todo. Colocarlo por acá. No es el rango de f, sino el rango de g. Y también está entre menos 1 y 1. Entonces, la función seno y la función coseno tienen el mismo rango y tienen el mismo dominio. Perfecto. Las intersecciones con el eje X. Fíjense que ahora tengo en pi sobre 2 y en 3 medios de pi. Quiere decir acá una diferencia de 180 grados entre pi sobre 2 y 3 medios de pi. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para generalizar las raíces o las intersecciones con el eje X? Bueno, las intersecciones estarían dadas. Se las voy a colocar acá abajo. X igual
Entonces, las intersecciones estarían dadas por esta expresión. Esta es la forma general de las intersecciones con respecto a la función coseno al tener en cuenta el eje x. X igual a pi sobre 2 por 2k más 1 con k perteneciente a los enteros. Fíjense que acá la intersección es en 1/2 de pi. Acá va a ser en 3/2 de pi. En la segunda va a ser en 5/2 de pi. Entonces, el denominador 2 está siempre. Pi está siempre. Lo que varía es el numerador con respecto a la paridad. Acá tenemos 1, acá tenemos 3, acá tenemos 5 y en el siguiente va a ser en 7/2 de pi. Por lo tanto, los numeradores son números impares. Por eso está denotado con 2k más 1 y señalando de que k perteneciente a los enteros. ¿Por qué? Porque podemos ir con las intersecciones hacia el lado derecho con respecto al eje x o hacia el lado izquierdo donde están los números negativos. El crecimiento, fíjense que el crecimiento viene desde 0 hasta pi, perdón, decrece desde 0 hasta pi y crece desde pi hasta 2pi. Acá estoy analizando la función solamente entre 0 y 2pi. Pero si quisiera ser extensivo, bueno, podríamos seguir haciendo extensivo la función. La gráfica esta solamente está determinada entre 0 y 2pi porque estamos teniendo en cuenta un giro, es decir, entre 0 y 360 grados. No se preocupen porque en las diapositivas posteriores les grafico el seno y el coseno tanto para 360 grados como para menos 360 grados para que tengan una idea de cómo es la gráfica tanto de la función seno como la de la función coseno. En la siguiente diapositiva la grafiqué ambas funciones, la función seno y la función coseno. La función seno está marcada con color verde, la función coseno está marcada con color azul. Van a observar que prácticamente son muy parecidas, con la diferencia de que tienen diferentes tipos de intersecciones, los intervalos de crecimiento también son distintos. Sin embargo, el dominio es el mismo, los reales, y el punto máximo de la gráfica de la función seno es exactamente el mismo punto máximo de la gráfica de la función coseno. Y el punto mínimo de la gráfica de la función seno también coincide con el punto mínimo de la gráfica de la función coseno. Por lo tanto, el rango de la función, tanto para seno como para coseno, está dado entre menos 1 y 1. El rango es exactamente lo mismo. Incluso hay formulitas que nos permiten relacionar al seno con el coseno con respecto a la gráfica. Tenemos graficada la función seno con color rojo. Allí la tenemos desde menos 360 grados hasta 360 grados. ¿Sí? Vemos cómo esto se conoce como la onda senoidal. ¿Sí? Tenemos curvas que van creciendo, decreciendo y sus respectivas intersecciones. La función coseno también desde menos 360 grados hasta 360 grados está marcada con rojo. Vemos cómo intersecta al eje Y en 1 y sus respectivas intersecciones, las cuales son muy parecidas. Por eso decimos que la función seno y la función coseno son funciones periódicas, tienen un periodo de pi, perdón, 2pi, que son 360 grados, y a partir de 360 grados la gráfica se repite. Yo les he listado allí unas características de la función seno y coseno. La primera característica es que las gráficas se pueden observar que el parecido entre ellas existe, es muy parecida. Las gráficas nada más que difieren con respecto a su intersección. De hecho, parece que podemos trasladar la gráfica del coseno pi unidades para obtener la gráfica del seno. ¿Qué quiere decir? Es como que si la corremos un poquito más a la gráfica del coseno, vamos a hacer que coincida la gráfica del coseno con la del seno. Podemos describir este parecido diciendo que la función seno es igual a coseno de x menos pi sobre 2 unidades. No es la única característica, tenemos la característica 4. En las gráficas anteriores también se puede observar que los valores de ambas funciones se repiten cíclicamente, es decir, que tienen un periodo de 2pi. Después de 2pi o de 360 grados, la gráfica se vuelve a repetir de manera cíclica, por eso decimos que las funciones son funciones periódicas, tanto el seno como el coseno tienen un periodo de 2pi. La característica 5 es que el comportamiento
de estas se puede describir a través de que la función seno de x es igual al seno de x más 2πn o 2nπ, en donde n pertenece a los enteros. Ese 2nπ funciona igual que el 2k. Y también podemos decir de que la función coseno se relaciona de la siguiente manera como el coseno de x más 2nπ o 2kπ, como ustedes prefieren llamarlo, en donde n y k pertenecen a los enteros. Vamos a ver cómo podemos crear nuevas funciones trigonométricas a través de las transformaciones. Es decir, tengo la función f de x igual a 2 seno de x. ¿Sí? El 2 está multiplicando al seno de x. Distinta es cuando la función tenemos seno de 2x. Acá el argumento está afectado al producto por 2. Y en la anterior es 2 por seno de x más 1. El argumento se le suma una unidad e incluso está multiplicado por 2. Y luego tenemos otra función que es 2 por seno de x más 1. Es como que hacemos una traslación hacia uno positivo. Vamos a graficar algunas. Acá está graficada la función 2 seno de x y se la está comparando con la función seno de x. Yo la voy a poner ahí. Voy a poner g de x igual a seno de x. Ahí dice sin, pero es seno realmente en inglés. Yo lo voy a colocar acá. Entonces tengo la función f de x igual a 2 seno de x y g de x igual a seno de x. La función seno de x está marcada con rojo y la función g de x o 2 seno de x está marcada con azul. Van a observar de que la función que está de color azul y la función que está de color rojo, sus gráficas tienen intersecciones con respecto al eje x en los mismos puntos. Es exactamente lo mismo. Y que ahora el rango de la función va a cambiar un poquito, porque el rango ahora ya no va a ser de menos 1 a 1, sino que va a ser de menos 2 a 2. ¿Por qué? Porque está multiplicado por 2. Entonces voy a tener que el rango de la función f va a ser igual al intervalo cerrado que va desde menos 2, que ahora es el punto mínimo, hacia 2. Bien, ya tenemos el rango entonces de menos 2 a 2. Fíjense que llega como punto máximo de la gráfica de color azul y como mínimo a menos 2. Entonces ya tenemos el rango. Los estudios de crecimiento son exactamente lo mismo para el seno, así que son muy parecidos. Lo único que se hace es multiplicar por 2 a los valores. En la siguiente función tenemos f de x igual a seno de 2x, que ya es diferente. Acá estamos multiplicando el argumento por 2x. Bueno, acá la función g de la función f de x igual a seno de 2x se la está comparando también con la función seno de x. Entonces yo la pongo acá. La función seno de x está graficada de color rojo y la función seno de 2x está graficada de color azul. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ahora el dominio y el rango de la función seno coinciden, tanto para seno de x como para seno de 2x. No varía nada. ¿Por qué? Porque ahora el argumento está multiplicado por 2. Lo que sí va a variar son las intersecciones con el eje x. Ya no son las mismas. Y también va a variar el estudio de crecimiento. ¿Sí? Los intervalos de crecimiento también van a ser distintos. Veamos ahora qué pasa cuando creamos funciones trigonométricas con respecto al coseno. Acá tenemos las posibles formas que se pueden armar con el coseno. 2 por coseno de x, coseno de 2x,
2 coseno de x más 1 y 2 por coseno de x más 1. Acá hemos tomado la función f de x igual a coseno de x y la vamos a comparar justamente con la función coseno. La función coseno está graficada de color verde y la función f de x igual a 2 coseno de x está graficada de color azul. Van a observar que las intersecciones de la gráfica con el eje x de ambas funciones coinciden, son exactamente la misma. Lo que va a variar es justamente el rango. El rango va a ser distinto. Entonces el rango va a ser el mismo que nosotros habíamos marcado acá, entre menos 2 y 2. Voy a colocar acá el rango. Entonces, tanto para la función seno como para la función coseno pasa exactamente lo mismo. Bien, ya tenemos entonces el rango de la función f está entre menos 2 y 2. Lo único que se ha visto modificado la función f de x con respecto a g de x es que ahora el rango se ha ampliado un poco más y ahora está entre menos 2 y 2. El dominio es el mismo, los intervalos de crecimiento son los mismos y las intersecciones son las mismas. Veamos ahora qué pasa con el coseno de 2x cuando lo comparamos con una función seno. Bueno, la gráfica que está de color verde representa la función coseno de x y la gráfica que está de color azul representa la función g de x y f de x igual a coseno de 2x. Prácticamente el rango es el mismo, el dominio también es el mismo y lo único que varía son las intersecciones y los intervalos de esa función. Esta función f de x igual a coseno de 2x le he calculado las intersecciones con el eje x de forma genérica en el video, así que si no lo vieron, les sugiero que lo vean. Allí mostré cómo se graficaba esta función, cómo hacíamos para estudiar la intersección con el eje x, la intersección con el eje y de forma analítica, y explicamos algunas características más con respecto al coseno de 2x. De la misma manera podemos trabajarlo al seno de 2x. Vamos con la otra función, con la función tangente. No debo olvidar que la tangente en realidad tiene una identidad trigonométrica que la llamamos que la tangente de x igual al seno sobre coseno. Entonces, la tangente no está definida para todos los valores. Quiere decir que el dominio de la función tangente no es los reales. Hay ciertos valores para el cual la tangente no está definida. Y no está definida justamente para el cual los valores, el denominador se hace cero. Es decir, como el coseno está en el denominador, los valores que el coseno de esa función se hace cero. Vamos a ver la gráfica. Yo les hice la gráfica acá. Van a ver que tenemos acá una especie de rectas verticales que están colocadas a través de líneas de trazos. Eso se conoce como asíntotas. Yo se lo estoy escribiendo acá. Las asíntotas. Y las asíntotas me indican de que la función no está definida en ese punto. Ahí está marcando una de las asíntotas. Acá tenemos una asíntota en menos 270 grados, luego otra asíntota en menos 90, otra asíntota en 90 y en 270 grados. Quiere decir que podemos encontrar de forma genérica el dominio. El dominio van a ser los reales, excepto los puntos 90, 270, tanto para positivo como para negativo, si seguimos marcando. Fíjense que esta es la gráfica de la tangente que va de menos 360 grados a 360 grados. Entonces la forma de generalizar
el dominio va a ser el siguiente. Van a ser los reales, excepto los valores que hacen cero el denominador. Y los valores que hacen cero el denominador es justamente en 90 grados. Entonces va a ser 2k más 1 por pi sobre 2. Con k perteneciente a los enteros. Así le podemos dar la parte negativa. Entonces voy a colocar el dominio de la función f va a ser igual a esta expresión. A los reales, excepto los 2k más 1, es decir, los en donde el numerador es impar por pi sobre 2 con k perteneciente a los enteros. Si le damos valores acá, se van a dar cuenta que vamos a ir obteniendo 90 grados, 270 grados, y así de esa manera también, menos 90 grados, y así podemos ir encontrando la posición exacta de cada una de las asíntotas. El rango, fíjense que el rango de la función son todos los reales. El rango de f es igual a los reales. Y ya tengo el rango. El crecimiento, la función tangente es una función creciente en todo su dominio. Bien. Hasta ahí hemos analizado la función seno, la función coseno y la función tangente. Acá hacemos una descripción de la función cotangente, que es la función recíproca de la función tangente. Está graficada entre menos 360 grados a 360 grados, entre menos 2pi a 2pi en el sistema circular. A diferencia de la función tangente, la función cotangente es decreciente en todo su dominio. También tiene asíntotas, fíjense que tiene asíntotas marcadas con línea de trazos, quiere decir que no está definida allí. Y esto sería, el dominio de la función sería de la siguiente forma. Acá sería los reales sería 2 pi. Bien. Entonces, el dominio va a estar dado de la función cotangente. El rango son todos los reales. El dominio va a ser de la función f, va a ser igual a los reales, excepto los valores kpi. Es decir, si k es igual a 1, tenemos pi, que pi es 180 grados y observamos que tenemos la asíntota. Si k es igual a 2, sería 2pi, que 2pi es 360 grados y tenemos la asíntota. Si k es menos 1, entonces va a ser menos 1 por pi es menos pi, que es menos 180 grados, y tenemos la asíntota. De la misma manera, menos 360, que es menos 2pi. Por lo tanto, el dominio de la función van a ser todos los reales, excepto los valores kpi con k perteneciente a los enteros. Allí está generalizada la forma de las intersecciones que tienen, perdón, del dominio de esa función. Las intersecciones tienen intersecciones
justamente entre medio de menos 240 y 300, y de esa manera vamos teniendo las demás intersecciones. Veamos otra de las funciones recíprocas, la función secante, que es la función recíproca del coseno. Acá van a observar que la función es creciente en algunos sectores y decreciente en otros sectores. También tiene asíntotas verticales, las asíntotas las tiene de acuerdo a diferentes valores, no tiene intersecciones con el eje X, la función secante es así, bastante particular, no tiene intersecciones con el eje X, sí tiene una intersección con el eje Y, que es en Y igual a 1, por lo tanto, para que ustedes realicen el dominio y el rango, se lo dejo como una tarea para ustedes. De la misma forma, la función cosecante está definida entre menos 360 grados y 360 grados. Es la función recíproca del seno, y esa función cosecante es muy parecida a la función secante, con la diferencia de que acá tenemos las gráficas, y las gráficas me indican de que hay asíntota en menos 180 grados, en 180, 360 grados. Por lo tanto, el dominio de la función sería los reales excepto esos valores. Intersecciones con el eje X no tiene, y tampoco tiene intersecciones con el eje Y, ya que es una función bastante particular. Es creciente en un tramo y decreciente en otro tramo. Bueno, yo se lo voy a dejar como tarea para que ustedes saquen el dominio, el rango, las intersecciones con respecto a la función cosecante y a la función secante. Bueno, con eso vamos a dejar ya de grabar.